hablaremos del dolor de Carlos V, pero no de Carlos V del Imperio y Carlos I de España, sino de Carlos V de Francia, el rey anterior a Carlos VI el Gordo, Carlos VI el Loco, el que trajo los naipes desde el Medio Oriente. En el año 1364 murió el rey francés Juan II. Murió en Inglaterra, en realidad, donde había regresado para encontrarse con una dama hermosa de la que se había enamorado durante el tiempo en el que había estado preso en Londres. Es decir, una prisión relativamente benévola, ya que podía uno enamorarse de minas allí. A Juan II lo sucedió su hijo Carlos, que fue Carlos V. Eran tiempos de lucha contra los ingleses que habían invadido Francia. Carlos V se hizo consagrar, como casi siempre sucede, en Reims. Estaba casado con Juana de Borbón. El 24 de mayo de 1364 la pareja real entró triunfalmente en París. Juana, que era hermosa, montaba un espléndido caballo y vestía exquisitamente. Por la noche, un gran banquete reunió a todos los nobles que estaban junto al rey en aquella guerra de los 100 años, ¿no? París se transformó durante 2 días en una gran kermés. La reina Juana fue colmada de alabanzas, de regalos, etcétera. Bueno, en realidad aquellos reyes, que después terminaron queriéndose, habían sido unidos del modo acostumbrado, es decir, sin que mediara una iniciativa por parte de ellos. El matrimonio se había celebrado cuando Juana tenía 12 años y Carlos 13. Sin embargo, Carlos era precoz en amores, A los 15 años ya era el amante de una dama de la corte que, según la crónica, lo despabiló con refinamiento. Parece que estaba dotado de un temperamento más bien generoso y se había encargado, a cierta edad, de todas las mujeres que dormían en el palacio, desde las cocineras hasta las esposas de los consejeros del trono. Incluso con alguna de esas damas, Carlos tuvo un hijo llamado Juan de Montaigu, que fue ministro de Carlos VI, y otro hijo llamado Udar d'Atenville, que fue magistrado en Rouen. Pero bueno, cuando llegó al trono, Carlos abandonó la vida licenciosa. Cuentan que expulsó a todas las amantes, incluso también a los que habían sido cómplices de aquellos entreveros, pues quería cumplir con sus títulos de esposo y de rey de forma irreprochable. Así, para evitar tentaciones, se rodeó de una corte de desconocidos. Ya rey, Carlos tuvo a su lado con más frecuencia a Juana de Borbón, la hizo participar en el gobierno, la llevaba regularmente al consejo, donde incluso tenía un asiento reservado. Cuando se reunía el parlamento, Juana se sentaba al lado del rey, y el rey le consultaba cada tanto alguna cuestión. Carlos la llamaba su bella luz y el sol de su reino, y lleno de alegría no pensaba más que en hacerle regalos y en cubrirla de joyas y felicidad. Pero por desgracia, si el matrimonio aquel constituía la dicha del rey, fue fatal para Francia. Carlos y Juana eran primos. Hacía tiempo que la Iglesia ya no hacía respetar las leyes que habían dictado con referencia a la consanguinidad y concedía muy fácilmente dispensas para matrimonios entre parientes. El matrimonio de Carlos y Juana era más de 6 veces consanguíneo, lo que para muchos amenazaba con reportar serias taras a los herederos. Pero no solo Carlos y Juana habían cometido la osadía de casarse siendo primos. Sus predecesores ya venían uniéndose del mismo modo sin respetar los lazos familiares. Así que ellos mismos estaban en peligro de agarrarse a alguna cosa. Digo yo que no soy médico, pero así decían los médicos. Ahora bien, Carlos y Juana, sin atender lo que decían los doctores, desearon tener hijos. Al cabo de 3 intentos, Juana dio a luz al delfín Carlos. Como sus partos anteriores habían fracasado, la reina se había hecho atar a la pierna una aetita, una piedra a la que los antiguos atribuían propiedades antiabortivas. Y es verdad eso. Si una dama se ata a una pierna una aetita, estará a salvo de cualquier aborto. Y todo funcionó perfectamente. En aquellos tiempos, la corte residía en Saint-Paul, no lejos de la Bastilla,
que recién había sido construida. Estaba fresca todavía. Carlos V prefería el Palacio de Saint-Paul al Louvre, demasiado austero para su gusto. Saint-Paul había sido edificado para complacer a la reina. Allí vivían alegremente, rodeados de pocos cortesanos y de muchos bufones. Les divertían los bufones. Pero entonces aparecieron aquellos problemas de la consanguinidad que tanto se temían. Poco tiempo después del nacimiento del delfín Carlos, Juana empezó a dar muestras de ligeros desequilibrios mentales. A veces era presa de crisis que, según la crónica, la hacían volverse un poco rara. Gateaba por los corredores. Es un poco raro eso, ¿no? Salvo algunos momentos en que gatear por los corredores es considerado razonable, incluso deseable. Sí. Pero ella gateaba en cualquier momento. No, por ejemplo, cuando estaba jugando con el rey, sino a las 12 del mediodía, cuando los corredores estaban llenos de ministros. También padecía ataques de risa que la sofocaban, y cuando se enfurecía, tiraba los muebles por la ventana. Pero como esos ataques eran pasajeros, nadie prestó demasiada atención. ¿Quién va a prestar atención a una mujer que después de todo no hace gran cosa? Gatea, se sofoca de risa y tira ropero por la ventana del 5º piso. Un día de 1373, la reina sufrió una crisis que sí impresionó a todos, esta vez sí. Se arrastró por el suelo dando alaridos, golpeó al bufón, a uno de sus bufones, que salió rajando, ¿no? Y se pudo asistir al espectáculo de una reina en pleno ataque de alienación, diciendo cosas incoherentes ante sus nobles. Carlos V abandonó la sala del consejo y corrió al lado de Juana, y la encontró con las faldas por encima de la cabeza, entregada a un simulacro obsceno que lo consternó, y con palabras suaves y mucho cuidado, la fue llevando a patadas en los talones hasta su habitación, y allí la visitó un médico, y el médico dijo que la reina probablemente estaba embrujada. Ah, sí. El facultativo lo dijo. Sí. ¿Cómo no? Un psicoanalista se dice. De aquella época. Entonces, muy deprimido, el rey Carlos se mandó una peregrinación. Juana permaneció en su locura durante un año. Después, poco a poco, recobró la razón. Y el rey, contento por esa recuperación, la amó mucho, y Juana quedó embarazada, naturalmente. Y murió de parto en la primavera de 1377. Pero entonces se detonó la locura de Carlos. Cuenta Christine de Pizan en el libro que se llama Libro de Gestas del Buen Rey Carlos, que se volvió tan triste que dejó de ocuparse de los asuntos de Estado y nunca más lo vieron sonreír. Pero Carlos V no solo abandonó los asuntos de Estado, entró en una melancolía poblada de llantos y de rezos, encerrado en la capilla de Saint-Paul. Incapaz de sobreponerse al dolor, murió 3 años después de Juana, en 1380, a los 43 años de edad. Esa locura, dicen, continuó con el rey Carlos VI, pero esa es otra historia. Otra historia que ya hemos contado aquí. El pobre Carlos, que fue abandonado en una celda, sin nadie que se ocupara de él, hasta que una muchacha lo quiso bien, lo limpiaba, lo afeitaba, y jugaba con él a los naipes. Y fue el que trajo los naipes a Occidente, o uno de los que trajo los naipes a Occidente. Le habían enseñado un juego que se había traído desde las cruzadas. No los trajo él, en realidad, fue uno de los primeros que jugó. Como le gustaba mucho, después mandó a hacer unos juegos de naipes muy lindos. Y tuvo que ver con que ese juego se pusiera de moda, o esa colección de juegos. Pero estaba más loco que este todavía. Así que eso era atribuido al casarse demasiado entre parientes. Pero lo que pasa es que las dinastías europeas no eran tantas. Y ya todo era medio pariente. No había más remedio que casarse con un pariente si uno quería casarse con una princesa. Si uno no era rey, quería casarse con una princesa. Si quería casarse con la planchadora, que es lo que se hubiera hecho, sí,
Fenómeno. Pero si vos querías una princesa, seguro que era tu prima. Y ya se sabe lo que es casarse con la prima de uno. Te volvés loco después. Se lo digo, pues yo conozco a muchos que se han casado con mis primas. Pobre muchacho. Bueno, ¿a quién quieres dedicar esto? A la chica que cuidó a Carlos VI. Sí, a la de la otra charla. A la de la otra Sí, charla. sé quién está. Al pobre Carlos V, que está... Sí, pobrecito. Murió de tristeza, pobre, ¿no? Y a las primas de otro. ¿De qué otro? De cualquier otro. Ajá. Las primas ajenas son siempre mejores que las de uno. Bien, hemos ido a la discoteca, a ver si conseguimos algún disco, y nos han dado un tango de Astor Piazzolla, una obra de Astor Piazzolla que se llama La misma pena. Yo creo que siempre es la misma pena. Las penas que sufrimos parecen de distinta naturaleza y a veces son detonadas por distintos hechos, pero son la misma pena. Son la misma pena. Usted me dirá, ¿cuál es esa pena? Puede ponerle el nombre que quiera. Más o menos es así. Lo que deseamos no sucede. Usted puede llenar eso. También puede llamarla, no somos infinitos. Somos mortales, esa es la pena. Me dirá que si yo fuera oriental, la pena sería otra. Pero la pena es el deseo, siempre. Los orientales lo resuelven aniquilando el deseo, y los occidentales tratando de cumplirlo. Ambos fracasan, me parece. Sí, por eso. Yo creo que vivir es penar, no le quepa ninguna duda. No estoy diciendo poesía barata, eso sí. Pero está bien advertirlo a tiempo y no empezar a quejarse cuando uno lo descubre. Y uno a quejarse y dice, bueno, son las reglas del juego. Es así. Vivir es morirse. Qué lindo aquello. Sí, estaba pensando en eso. ¿Cómo era eso? Mire qué lindo, qué sencillo. Vivir es morirse diciendo mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Decirse muriendo de pena y dolor. Y después sigue contando la historia que cantaba, ¿no? Bueno, pero no vamos a escuchar ese tango que se llama Traicionera. Y como no hay traiciones aquí, vamos a escuchar La misma pena. Es un tango de Piazzolla que será interpretado por Aquiles de Levigne en solo de piano. Adelante.